Hoy vamos a estar hablando acerca de holocausto y quiero leer la palabra en el libro de Levíticos. Si usted tiene una Biblia puede leer conmigo Levíticos capítulo 1. Vamos a estar leyendo todo el libro de Levíticos, todo el capítulo 1, perdón, del libro de Levíticos. Es un poco larguito, tiene 17 versículos, así que voy a leer rápido y luego vamos a ir explicando poco a poco. Levíticos capítulo 1, puede abrir su Biblia y el título de este mensaje es Escogidos para presentar un excelente sacrificio, un excelente holocausto. Vamos a leer entonces, verso 1 dice la palabra: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para aceptación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, del cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 14. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de holocausto porque para la vida de los israelitas era importante, y también para nosotros lo es. Un holocausto hacía parte de la cotidianidad de los hijos de Israel, y no solo de su vida cotidiana, sino de su ceremonia o su vida religiosa. Y a través de este holocausto podía entenderse dos cosas. Dios lo estableció como parte de las ceremonias del pueblo de Israel, pero a través de ella Dios quería enseñarle dos cosas, o podemos ver reflejada en ellas dos cosas. La primera es que había sido instituida por Dios y para Dios. El versículo 1 nos habla cómo Dios habló a Moisés. Dice su palabra que Dios estableció este holocausto para que los hijos de Israel lo practicaran. Ahora, como había sido instituido por Dios,
debía ser para agradar a Dios. Esto no había nacido en el corazón de Moisés, esto no nació en el corazón de Aarón, ni de sus hijos, ni de ningún levita. Por lo tanto, tampoco sería para agradar a Moisés, ni para agradar a los sacerdotes, ni para agradarse cada hombre a sí mismo, sino para agradar a aquel que los instituyó, y es Dios, Jehová nuestro Dios. Lo segundo que debía entender el pueblo a través del holocausto es que no todas las víctimas eran correctas para este tipo de sacrificios, sino que la palabra nos da con especificación cuáles eran estos tipos de animales. A lo largo de todo este capítulo que acabamos de leer, dice que solo 3 tipos de animales podían ser presentados como una víctima perfecta para el Señor. Dice la palabra que debía ser tomado o de los animales vacunos o de los ovejunos, y allí decía del rebaño de las ovejas o de las cabras, o un holocausto de aves, y si era de aves, no toda clase de aves era útil o era solicitada por Dios, sino solamente tórtolos o palominos. Y lo siguiente que podemos ver es que tampoco era útil todas las maneras, sino que Dios se había establecido un tipo de animal específico, un tipo de víctima específica y una manera específica para poder desarrollar este holocausto o para poder presentar a Dios este sacrificio. Y yo creo con esto que Dios quiere enseñarnos que no todas las maneras son útiles para agradar a Dios. Dios establece los parámetros. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios nos solicita algo, Dios se toma el tiempo de explicarnos qué es lo que Él desea específicamente. Él se toma el tiempo de explicarle al hombre, de detallar al hombre cómo es aquello que debemos presentar y cómo será la ceremonia para poder hacerlo. Usted y yo encontramos en la palabra muchos pasajes en los cuales Dios se tomó el tiempo de explicar para que no quedara duda en el hombre. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios también le dijo, pero lo harás no a cualquier lugar, sino a la tierra que te mostraré. Ahora vemos al Señor aquí hablando y diciendo todo el protocolo, todo el proceso que debía hacerse cuando un hombre presentara holocausto. Entonces Dios establece las normas, Dios establece las maneras, y de nosotros es el obedecer. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios ha establecido, entonces es allí donde nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y ser agradable delante de Él. No está pidiendo Dios grandes sacrificios de su pueblo. Dios no te está pidiendo cosas extraordinarias. Dios lo único que está pidiendo es que seamos obedientes a lo que Él está pidiendo. Y su palabra nos los corrobora al decir obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, algo más que podemos encontrar aquí es que no toda clase de animal podía ser útil. Pero mire lo que dice la palabra, sea que fuera un animal vacuno, ovejuno o de aves, debía cumplir unas características. Dice la palabra que debía ser macho y sin defecto. No podía tener enmendaduras, no podía tener ningún tipo de enfermedad, no podía su cuerpo estar magullado, sino que debía ser un animal perfecto para poder ser entregado como ese holocausto y que subiera con olor fragante delante de Dios. También podemos observar a través de este pasaje, dice la palabra, que el sacrificio o todo aquellas cosas que se hacían, el hombre llevaba el animal, lo colocaban allí frente al sacerdote, colocaba la mano sobre el animal, sobre la cabeza del animal, y luego este animal era degollado por el sacerdote, su sangre era rociada en el altar alrededor, y después de haber muerto el animal, el sacerdote lo desollaba, lo colocaba por partes, lo despedazaba y lo colocaba por partes en el altar, para que se consumiera por completo y humo subiera delante de la presencia del Señor. Sin embargo, yo quiero leer nuevamente los versículos 1 al 3. Dice la palabra, llamó Jehová a Moisés y habló
con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, estoy en el capítulo 1 de Levíticos, y dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la parte del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Que podemos observar en estos 3 primeros versículos, y es que un holocausto era algo voluntario de los hombres. Los holocaustos eran considerados ofrendas para Jehová. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, habla a mis hijos, habla a Israel, cuando un hombre de su voluntad quisiera ofrecer ofrenda a Dios, quisiera ofrecer un holocausto, esta será considerada una ofrenda. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en esto? ¿Sabes? Porque la ofrenda es algo que sale de nuestro corazón, que es voluntario y que no está limitado a un número de veces específicas. Dios no le dijo al hombre, Dios no le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que podía presentar solo un sacrificio en su vida, un solo holocausto al día o un solo holocausto durante el año o durante el mes, sino que estos holocaustos debían nacer en el corazón, en la voluntad de cada hombre, y cada hombre era quien decidía si lo presentaba una vez al año, si lo presentaba una vez al mes o una vez a la semana, o un holocausto diario, porque era ofrenda para Jehová. Y cuando yo leo este pasaje, entonces me hace comprender un poco, o me hace pensar en aquel pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12. Yo sé que si usted es un buen lector de la palabra, lo va a comprender. Dice la palabra en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al hablar de este pasaje bíblico en Romanos, podemos hacer una relación con aquello que leímos en Levíticos capítulo 1. Dice la palabra que el apóstol hacía una rogativa al pueblo. El apóstol no estaba diciendo, así te dice el Señor, yo te mando y es una obligación, sino que hace una rogativa y dice, os ruego por las misericordias de Dios que tengáis en cuenta algo, y es que tú y yo somos holocaustos a Dios, holocaustos que deben ofrendarse de forma voluntaria al Señor. Y holocaustos en los cuales es nuestra decisión como hombres y mujeres de Dios, si nos presentamos delante de Él, si nos conformamos a estar delante de Él como ese sacrificio vivo, santo y agradable, solo una vez a la semana. Muchas veces el pueblo se acostumbra a presentarse delante de Dios una vez a la semana. Cuando estaban las congregaciones abiertas, el pueblo o mucha parte del pueblo era conforme con venir solamente un domingo a la congregación. Pero la palabra dice que el holocausto es algo voluntario, y como es voluntario, yo puedo hacerlo todas las veces que lo desee todos los días y en cada momento si lo deseo hacer, porque es mi ofrenda para poder presentarla a mi Señor con olor grato a Él. Ahora dice la palabra que esta ofrenda también en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos dice, os ruego por las misericordias que te presentes como ese sacrificio, como aquel animalito que era presentado como víctima en holocausto al Señor, que te presentes como un sacrificio, pero mira lo que dice, un sacrificio santo. Y un sacrificio santo se refiere a aquellas condiciones que el Señor exigía de aquel animal. La palabra dice que la víctima debía ser perfecta. No todo tipo de víctima era aceptable delante del Señor. Tenía que ser una víctima perfecta. Y cuando la palabra dice que nos presentemos como un sacrificio santo, está hablando de aquel
aquella perfección que Dios está demandando de nosotros. Y quiero aclarar esto, mi hermano, porque yo sé que usted y yo siempre seremos o estaremos en la condición de pecado mientras estemos en este cuerpo. Sabemos que nuestros miembros se combaten, pelean dentro de nosotros por esa naturaleza, y todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días desagradamos a Dios de una manera u otra. Sea con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, pecamos. Pero una cosa es que nosotros pequemos y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Y en alguna ocasión le enseñaba a la iglesia acerca de esto. La palabra practicante se refiere a alguien que se ejercita constantemente en algo para hacerse experto en esto. Entonces no es lo mismo, colocaba yo un ejemplo en aquella ocasión, no es lo mismo que yo tome un balón y de pronto vaya y haga un partido de fútbol con unos familiares o amigos, y otra cosa a que yo tome ese balón diariamente para practicar, para ejercitarme, para aprender las tácticas, las técnicas del fútbol y convertirme en eso un profesional. La palabra dice que en otro tiempo, antes de que conociéramos al Señor, antes de que Él se revelara en nuestras vidas, nosotros éramos considerados practicantes del pecado, porque no había en nosotros verdad de Dios, porque no había en nosotros nada que pudiera agradar a Dios. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer las obras, satisfacernos de acuerdo a las obras de la carne. Pero ahora hemos sido rescatados de ese mundo de tinieblas para ser practicantes de la verdad de Cristo a través del conocimiento de su palabra. Ahora, el Señor dice que nosotros debemos presentarnos como ese sacrificio santo, no como practicantes del pecado, no como alguien que se ejercita en el pecado diariamente, sino que aunque sabemos que cada día fallamos, podemos arrepentirnos ante su presencia y apartarnos del pecado. Ser santo significa ser apartado de inmundicia, apartado de pecado para agradar a aquel que nos llamó. Si leemos la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: sed santos, dice el Señor, sed santos por una sola razón, y es porque nuestro Dios es santo. Ahora, la palabra nos enseña aquí: os ruego por las misericordias de Dios que te presentes como esa víctima que Dios está pidiendo en holocausto, pero que te presentes como una víctima o ese holocausto santo para el Señor. Ese holocausto que está apartado del pecado, pero también dice como sacrificio vivo. Y si usted recuerda en el pasaje que leíamos en Levíticos, dice la palabra que el animal era presentado, era perfecto, era presentado vivo, colocaban la mano sobre aquel animalito, pero luego lo degollaban y su sangre era rociada en el altar, y luego que el animal moría, entonces era desollado, partido en pedazos y colocado sobre el fuego del altar. Pero Dios no quiere que nosotros nos presentemos de esta manera. Dios quiere que nos presentemos como sacrificio vivo. Y esta palabra encierra muchas cosas. Sacrificio vivo, podríamos decir en primer lugar que se refiere a nuestra voluntad. Que no es que alguien te toma, no es tu pastor, no es tu líder, no es tu esposo ni tu esposa quien tiene que conducirte a la presencia de Dios, sino que cada uno de su voluntad, dice la palabra, debemos presentarnos a nuestro Dios como ese sacrificio vivo. Ahora, dice la palabra que cuando este animal moría luego de ser degollado, lo colocaban en partes. El sacerdote lo partía, lo despedazaba y lo colocaba en partes sobre el altar. Pero Dios no quiere partes de tu vida. Dios desea todo de tu vida. Dios desea enteramente tu vida. Dios desea cada área de nuestra vida. Que no reservemos cosas para nosotros y le cedamos ciertos espacios de nuestra vida, sino que dice la palabra que Él era partido y era todo colocado en el altar, pero por partes. Dios no quiere que vengas por partes a Él. Un día le entrego mi corazón, pero mi mente, mis pensamientos todavía no, Señor, porque quiero consentir estos pensamientos
pensamientos que están allí. No, Dios desea cada una de nuestras partes, cada área de nuestras vidas, para que podamos ser excelentes sacrificios. Si recuerdas, el título de este mensaje es escogidos para presentar un excelente holocausto a Dios. Tú y yo fuimos escogidos. No todas las víctimas eran adecuadas, eran correctas para estos sacrificios, pero Dios desea que tú seas esa víctima perfecta que se presenta ante Él como ese holocausto vivo y santo a su presencia y agradable. Ahora, también encontramos acá, dice la palabra: os ruego que os presentéis como sacrificios vivos, santo y agradable. No podremos ser agradables en primer lugar si no cumplimos con los requisitos anteriores. No habrá un sacrificio agradable a Dios si nosotros aún somos practicantes de pecado, si aún no hay esa perfección en nuestras vidas, ese deseo de cumplir y de obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas, si aún no nos hemos apartado de nuestro pecado para que el Espíritu Santo comience a regenerar nuestras vidas a través del conocimiento de nuestro Dios. Entonces dice la palabra que aquel animalito era colocado en el altar y ese olor subía delante de Dios como una ofrenda agradable. Sabes, mi hermano, allí en el capítulo 4 de Génesis encontramos como dos hombres se presentaron delante de Dios a entregar una ofrenda, y una ofrenda fue agradable y la otra fue desechada, dice la palabra. Una ofrenda fue aceptada por Dios y otra fue desechada. ¿Y qué es lo que hace que una ofrenda sea aceptable y la otra no? Simplemente el hecho de que nosotros cumplamos con los requisitos que Dios está pidiendo. Yo no puedo pretender ser una víctima agradable delante del Señor. Yo no puedo pretender presentarme delante de Dios sin cumplir los requisitos mínimos que Él me está pidiendo. Quiero ser un sacrificio agradable a Dios, pues tengo que hacer su voluntad. Si tú has estado orando, si tú has estado pidiendo al Señor que te enseñe a hacer su voluntad, si de pronto tú eres de los que ora y dices, Señor, en tus oraciones, Señor, yo quiero ser agradable a ti, yo quiero hacer lo que a ti te agrada, pues entonces, mi hermano, debes entender que lo que le agrada a Dios es que obedezcamos a su palabra y cumplamos toda su voluntad, no una parte de ella, sino todos los requisitos que Él establece para nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios santo y perfecto. Entonces dice la palabra que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos hace esa rogativa. Bueno, preséntate. Cada persona de su voluntad desea presentarse, pero no es suficiente con un deseo, es necesario poder cumplir con el protocolo de Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora quiero ir al capítulo 22 de Génesis. Y el capítulo 22 nos habla de una historia que conmueve mucho. No voy a leer todo el capítulo, solamente los primeros versículos, creo que hasta el 8 o 9. Dice la palabra: aconteció, capítulo 22 de Génesis, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí
el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Ahora encontramos en este pasaje que la palabra holocausto o la práctica del holocausto ya era conocida. Si vemos este pasaje, está mucho antes de que el pueblo de Israel recibiera las instrucciones de Dios. El holocausto era una práctica de mucho más antigua a la época de Levíticos 1, cuando Dios le dice a Moisés que hable al pueblo. Pero en Levíticos 1 Dios lo establece como una práctica ceremonial para él. Ya lo establece y da todos los parámetros, todas las recomendaciones para poder presentar un excelente holocausto. Sin embargo, dice la palabra que a este hombre Abraham, que ya conocía lo que era un holocausto, Dios hace con él una excepción y Dios le dice: mira que en Levíticos dice que de su voluntad, entonces cada uno ofrecería holocausto. Pero aquí Dios está demandando a Abraham, le está diciendo: Abraham, yo quiero que tú me presentes un holocausto. Ya no vemos aquí la voluntad de Abraham diciendo: bueno, voy a ofrecer un sacrificio a Dios, voy a ofrecer un holocausto, sino que Dios le demanda, porque muchas veces nuestros holocaustos serán presentados de forma voluntaria, pero a veces Dios tendrá que pedirnos cosas, porque son cosas con las cuales Él prueba nuestras vidas para que podamos crecer en esa relación con Él. Ahora, la víctima perfecta ya la conocemos. Dice la palabra que Dios le pidió algo muy especial, algo que Él por nada se lo daría a nadie más, ni permitiría que le pasase algo malo. Dios le dice: dame a tu hijo Isaac, a tu único. Y cuando dice tu único, bueno, ya sabemos que existía también para ese tiempo Ismael, pero cuando habla tu único se refiere a ese hijo de la promesa. Dame a tu único, al que tú amas, dámelo en sacrificio. Pero cuando le dice dámelo en sacrificio, también le dice el lugar donde quiere que lo entregue. Y una vez más recalcamos el hecho de que cuando Dios te pide algo, Dios se toma el tiempo de explicarte qué es lo que desea y cómo desea que lo hagas. Todas las sagradas escrituras, mi querido hermano, todas las sagradas escrituras son la especificación de Dios acerca de lo que Él desea para nuestras vidas. Dios se tomó su tiempo para explicarle a sus hijos, para poder dejar con claridad qué es lo que Él desea y cómo desea que lo presentemos. Y dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, dice la palabra en el capítulo 22, dice: aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y luego en el verso 2 dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nada quedará a la suerte. Nada quedará para que tú y yo escojamos. Cuando Dios pide algo, Él te explica y te especifica. En este pasaje, unos elementos que eran necesarios para poder presentar un holocausto ideal a Dios. Entonces, yo sé que usted que está allí conectado, viendo o recibiendo este mensaje, hay en su corazón un deseo de poder ser ese sacrificio y esa víctima perfecta para Dios cada día. Pero para poder presentar un sacrificio, un holocausto, se requiere más que una víctima. Sí, es bueno que nos preparemos, es bueno que seamos parte, que seamos sacrificios agradables a Dios, que seamos sacrificios vivos y santos, que nos apartemos de pecado. Pero dice la palabra que cuando Dios le pidió a Abraham este sacrificio, entonces Abraham, que era un hombre que conocía a Dios y que era un hombre que tenía una relación muy cercana con Dios, Abraham sabía cuáles eran esos elementos para que pudiera presentar un holocausto correcto delante del Señor. Y dice el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno.
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, dice la palabra, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces veamos tres elementos que hay aquí. Dice, tomó la leña, tomó el fuego y el cuchillo. Y además de esto también se requería la víctima. Su hijo le dice, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero falta la víctima, solo que él no sabía que él era la víctima. Nosotros somos conscientes de que somos la víctima perfecta para Dios, que somos esa víctima que Dios está esperando que cada día se presente ante Él. Pero una víctima perfecta sin el resto de elementos no podrá presentar delante de sacrificio correcto o un sacrificio agradable. Dice la palabra que tomó la leña y la puso en los hombros de su hijo Isaac. Y la leña es la representación de lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La leña significa la cruz de Cristo sobre nosotros, ese verdadero evangelio en nuestras vidas. De nada sirve que escudriñemos la palabra si no hay en nosotros una vida real en Dios. Dice la palabra que tomó la leña. Ahora, la leña era usada para hacer aquel altar en el cual se quemara el sacrificio, sobre el cual se colocara el sacrificio. Entonces, la leña significa ese altar. Todo hombre y toda mujer de Dios necesita altar en su vida. Todo hombre y toda mujer que quiera presentarse delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, necesita tener una vida de altar. La palabra a mí me enseña en el capítulo 25 de los Salmos, versículo 13, que la comunión íntima de Jehová es aquellos que le temen y que están con Él. Entonces, ¿cómo podremos tener comunión íntima con Jehová si no tenemos vida de altar, si no tenemos lugar secreto? Dios está demandando que para que podamos ofrecer un sacrificio correcto delante de Él, es necesario que tú y yo hagamos altar. Y altar no es el lugar de la congregación donde tú asistes, no es ese lugar del templo. Sí, ahí hay un altar donde se ofrece sacrificio a Dios durante cada servicio, pero en tu casa tú puedes hacer un altar, en tu lugar de trabajo tú puedes hacer un altar. La palabra dice que Abraham, donde quiera que iba, a donde quiera que se trasladaba, donde Dios lo movía, allí levantaba altar. Abraham era un hombre de altar y por eso Dios le hablaba. Abraham era un hombre de altar y por eso Dios se le revelaba y le revelaba sus secretos. Entonces tú y yo no solamente debemos esforzarnos en tener, en apartarnos de pecado, sino que también es necesario, dice la palabra, que cada día tengamos esa comunión secreta con el Padre, esa relación íntima con nuestro Dios, ese lugar secreto en donde quiera que estemos, en todo lugar, dice su palabra. Y él tomó esa leña y la colocó sobre su hijo para que él pudiera cargar. En este momento Isaac estaba haciendo ese tipo de Jesús, que dice la palabra que Jesús, cuando fue sentenciado a muerte, colocaron una cruz sobre sus hombros y él cargó esa cruz por todo ese lugar, herido y lastimado, pero no soltó la cruz, sino que la llevó hasta el lugar del sacrificio. Mi amado hermano, la invitación de Dios para ti y para mí en este día es que carguemos la leña, que significa la cruz de Cristo sobre nuestras vidas. No la sueltes por momentos, no la sueltes porque te sientes mal, porque emocionalmente estás lastimado o herido. Cada día de nuestras vidas debemos cargar esa cruz. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno quiere ser ese sacrificio agradable, si alguno quiere ser agradable delante de mi Padre, es necesario que tome en sus manos, que ponga sobre su vida el evangelio y la vida de Cristo sobre nosotros. Ahora dice la palabra que aparte de la leña y de la víctima, habían dos elementos más, y volvemos a recordarlo.
Dice la palabra en el verso 6 del capítulo 22 de Génesis, donde estábamos leyendo hace un momento. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y el fuego es la representación de la oración. El fuego es la representación de la oración en nuestras vidas. No habrá un espíritu avivado si no hay oración en nosotros. Es posible que tú muchas veces te apartes para tener ese lugar secreto con Dios, pero hay creyentes que se están conformando a tener tiempos a solas con Dios para solo escuchar alabanzas, y dice: he tenido un tiempo, me aparté un tiempo para el Señor, me retiré o estuve en mi casa encerrado una hora en mi habitación para tener lugar secreto con Dios. Pero son creyentes que colocan simplemente a correr la música, unos cuantos coros, y qué bueno que cantes, y qué bueno que adores a Dios, y qué bueno que escuches y que te dejes ministrar por la alabanza, pero lugar íntimo sin oración no podrás presentar sacrificio excelente a Dios. Es la oración en nuestras vidas la que hace que el Espíritu de Dios se revele. Es la oración en nuestras vidas la que hace que los cielos se abran. Es la oración en nuestras vidas la que hace que por medio de ella nosotros confesemos nuestros pecados y estemos a paz con Dios, estemos a cuentas con nuestro Dios. Es la oración en nuestras vidas la que aviva nuestro espíritu, la que nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Si tú tienes lugar secreto, pero en tu lugar secreto hay poco fuego, hay poca oración, sino que solamente te has limitado a escuchar y a cantar alabanzas, entonces yo quiero decirte, será imposible, mi amado hermano, que usted y yo podamos ser esos sacrificios agradables a nuestro Dios. Necesitamos intensificar nuestra oración, necesitamos tener esa comunión con Dios. La palabra dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero aún de que era Dios, aún cuando estaba en esta tierra y Él era santo, dice la palabra que después de que estaba con la multitud, después que hacía los milagros, Él se apartaba para orar y tener comunión con el Padre. Y yo quiero decirte, si Jesús lo hizo, cuánto más nosotros que somos pecadores, cuánto más nosotros que sentimos debilidades en nuestras vidas, necesitamos orar, necesitamos subir en ese fuego de oración para que nuestra vida no se apague y nuestro espíritu no se enfríe. Y dice la palabra que también tomó en su mano el cuchillo. Y Hebreos capítulo 4 versículo 2, y voy a leerlo pronto porque ya con esto termino. Hebreos 4:12 nos dice su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra misma nos dice que ella es espada de 2 filos. Dice la palabra que Abraham tomó en sus manos el cuchillo, y ese cuchillo podría ser la palabra de Dios en tu vida. Queremos ser excelentes sacrificios a Dios. Hemos sido escogidos como esa víctima perfecta. Debemos ir santificándonos cada día más. Debemos ir consagrándonos cada día más para el Señor. Dios quiere que seas la víctima perfecta para Él, pero sin oración, sin lugar de altar, sin vida de altar y sin palabra de Dios en nuestras vidas, no podremos presentar el sacrificio que Dios está demandando. ¿Y por qué la palabra hace parte de estos elementos? Porque Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Si queremos presentar ese sacrificio, nos tocará escudriñar las escrituras. No puedes evadir el hecho de que necesitas buscar e indagar más en la palabra de Dios. Qué bueno que puedas escuchar un mensaje. Qué bueno que a través de mi boca o a través de cualquier otro predicador tú escuches un mensaje. Qué bueno que tú pongas allí la emisora o lo que quieras colocar y escuches hombres de Dios, pero no te puedes conformar a que otros te prediquen, no te puedes conformar a que otros te enseñen. La palabra dice que cada uno debe tomar la decisión y ser esforzado en escudriñar la palabra
palabra, porque dice la palabra, a través de ella tendremos la vida eterna. Es necesario que escudriñemos, es necesario que tengamos una relación con la palabra de Dios, es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios en nuestras vidas para poder ser ese sacrificio que agrada a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Sin conocimiento de Dios no habrá excelente sacrificio. Dios no se tomó el trabajo de dejarnos su palabra porque sí, sino que se tomó el trabajo de dejarnos su palabra porque Él sabe que es necesario, porque solamente en ella, en ningún otro lugar podremos encontrar qué es la voluntad de Dios. En ningún otro lugar tú y yo podremos conocer qué es lo que Dios desea. En ningún otro lugar podremos saber qué es lo que Dios nos está demandando. Solamente en las sagradas escrituras, solamente en la palabra de Dios es que tú y yo podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para agradarle. ¿Quieres ser sacrificio perfecto delante del Señor? ¿Quieres ser esa víctima perfecta delante del Señor? ¿Quieres ser ese sacrificio vivo, santo y agradable? Pues entonces confórmate con hacer la voluntad de Dios, tomando cada día en tus manos los elementos que Él nos ha dejado. Toma en serio tu vida de altar, toma en serio, levanta un altar a partir de este momento si aún no lo tienes. Levanta un altar en tu casa y no lo hagas para ti solo, hazlo también para tu familia. Comparte ese altar con tu familia para que también ellos puedan participar de esto que Dios está pidiendo. Toma la palabra de Dios en tu mano y atesórala. Dice la palabra que Jesús dijo que cuando estaba hablando de aquella parábola sobre la edificación en la arena y en la roca, Él dijo, cualquiera que me oye y hace estas palabras le compararé a un hombre prudente. Para ser considerados prudentes delante de Dios es necesario que escudriñemos, que leamos la palabra y que también la practiquemos. Y no olvides la oración en tu vida. Yo quiero orar por ti, iglesia. Dios ha sido clemente con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero a veces nosotros no hemos podido ser ese sacrificio que Él realmente está esperando por falta de búsqueda, por falta de altar en nuestras vidas, por falta de esfuerzo en la palabra de Dios y en la oración. Pero hoy el Señor nos insta, hoy el Señor nos aconseja, hoy el Señor está instando a tu corazón a que te presentes, pero no a tu manera, porque no todas las maneras son aceptables delante de Él, sino a la manera de Dios. Quiero orar por ti en este momento para terminar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada vida que ha recibido este mensaje. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos allí en casa, Dios, por sus familias. Oh Dios, te pido en esta hora, Señor, que esta palabra sea atesorada en sus corazones, que no sea borrada de sus mentes, Señor, sino que produzca aquello para la cual tú la enviaste, su Dios. Ayúdanos a reconocer aquellas áreas, Señor, que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestras vidas para poder ser agradables delante de ti. Te ruego, Señor, que tú nos des las fuerzas y la capacidad para entender tu palabra cada día más, Señor, y para aplicarla en nuestras vidas. Oh Dios, espíritu de oración, Señor, pon sobre cada uno de tus hijos y pon esa hambre y esa sed, Señor, por tu palabra, por el conocimiento de tu verdad, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo, iglesia, bendigo tu día, bendigo tu casa, tu familia, y te ruego que cada día pongas en práctica la palabra del Señor. Dios te bendiga.